Ahora sí, abriremos nuestro primer módulo con una presentación que invita a mirar más allá de los desafíos inmediatos y visualizar cómo la formación, la inversión y la cooperación internacional pueden convertirse en puentes hacia una recuperación verdaderamente resiliente. Invitamos al señor Luis Bonilla Ortiz Arrieta, oficial de Asuntos Económicos de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, quien compartirá la ponencia Reduciendo brechas para una recuperación resiliente, oportunidades desde la formación, cooperación e inversión. Hola, hola. Solo quiero chequear si me están escuchando, por favor, tanto en línea como en la sala. Se escucha perfecto, Ah, perfecto. Luis. Muchas gracias. Y me dicen en línea también que sí se escucha. Bueno, no, muchísimas gracias en nombre de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Muchas gracias por la invitación a este seminario tan importante. Para nosotros es un gusto estar acompañando tanto a JICA, que es un socio estratégico de UNDRR, como también a la ACSID y al gobierno de Chile, con quienes trabajamos muy de la mano. Y bueno, para mí es un placer también estar en representación de UNDRR compartiendo esta presentación con ustedes. Voy a compartir la presentación. Me dijeron que sí se veía, pero igual si me pueden confirmar también se los agradezco. Ahí estoy presentando, teóricamente. Entonces, bueno, sí, no hay ningún problema. Voy a empezar. Bueno, yo quería comentarles un poco, digamos, sobre el panorama de la inversión en reducción del riesgo de desastres, con algunas claves para la recuperación resiliente y mencionar algunos hallazgos sobre temas de cooperación internacional que creo que pueden ser interesantes para el tema de este seminario. Voy a intentar hacer la presentación en menos tiempo del que me han otorgado amablemente, porque me gustaría, en la medida de lo posible, poder tener algún intercambio con ustedes, escuchar sus comentarios y en caso de que haya preguntas y yo las pueda abordar, pues con mucho gusto también abordarlas, ¿no? Entonces, para comenzar un poco de perspectiva, ¿no? Del tema del riesgo de desastre en América Latina y el Caribe. América Latina es la segunda región con mayores pérdidas anuales esperadas relativas en el mundo. En este gráfico, que es un gráfico cuya fuente es la Coalición para la Infraestructura Resiliente a Desastres, podemos ver en el eje horizontal el nivel de pérdidas estimadas relativas de los países de América Latina, relativas con respecto al valor total de su infraestructura, al valor total de su infraestructura expuesta. Y en el eje de la vertical podemos ver la pérdida anual esperada absoluta en millones de dólares. Y aquí algunos hallazgos interesantes de esto es que América Latina en general puntea dentro de las mayores pérdidas anuales relativas, con, por supuesto, los pequeños estados insulares como aquellos que tienen mayores pérdidas relativas con respecto a su infraestructura. Como podemos ver, no son los que tienen las mayores pérdidas anuales absolutas, porque se trata de economías relativamente pequeñas, ¿no? Pero con respecto al valor expuesto de su infraestructura, las pérdidas son altas. Por el otro lado, también vemos, y estos aquí solo hay datos de la región, ¿no? Pero si nosotros lo viéramos en perspectiva con datos globales, también veríamos que hay países cuyas economías son relativamente medianas o grandes que también tienen altas pérdidas relativas. Por ejemplo, el caso de México, ¿no? Entonces eso nos da un panorama, digamos, donde el riesgo de desastres es uno de los componentes principales para abordar cuando estamos hablando de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, nosotros a finales del año pasado publicamos el reporte de evaluación del riesgo de desastre, el RAR, cuyo nombre es Del riesgo a la resiliencia, inversiones estratégicas para el desarrollo sostenible,
que busca investigar, ¿no? Y dar luces sobre cómo actualmente en América Latina se está invirtiendo y de qué manera se está financiando la reducción del riesgo de desastre en ese entendido, como les decía, que es uno de los principales componentes del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, eh, un poco para poner en perspectiva el marco, digamos, conceptual que nosotros hemos utilizado y que creo que muchos de ustedes ya conocerán, nosotros distribuimos, digamos, o categorizamos la inversión en la gestión de la reducción del riesgo de desastre en tres componentes principales, ¿no? O en tres dimensiones, ¿no? Una es la que llamamos la dimensión prospectiva o la inversión prospectiva, que lo que busca es evitar nuevas manifestaciones del riesgo, es decir, que las inversiones no generen nuevos riesgos. Eso es la inversión prospectiva, como por ejemplo, digamos, ahí entran los códigos de construcción, los planes de ordenamiento territorial, la planificación urbana, etcétera, ¿no? Después tenemos la inversión correctiva, que es la que busca reducir el riesgo que ya existe, digamos, el riesgo existente, y que yo diría que esta es probablemente la principal prioridad en América Latina, debido a que nosotros somos la región más urbanizada del mundo. 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Además, nuestro patrón de urbanización también está muy orientado a grandes ciudades con altos niveles de informalidad y altos niveles de desigualdad, así que el riesgo construido ya es bastante alto. Y los tipos de inversiones correctivas que podemos identificar, por ejemplo, ¿no? Pueden ser las acciones de reforzamiento estructural, reducción de vulnerabilidades en comunidades que viven en condición de pobreza, etcétera, ¿no? Y después tenemos también la gestión compensatoria, ¿no? Que ya es, digamos, las primeras dos son anteriores al evento y la segunda es posterior al evento o inmediatamente antes del evento, que sería la atención a las necesidades de respuesta, reconstrucción, promoviendo que esa misma respuesta sea resiliente, ¿no? O sea, que aporte a la gestión prospectiva y correctiva. Aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, los planes de recuperación y todo lo relacionado con la respuesta a las emergencias, ¿no? Entonces, esto nos sirve un poco para que lo tomen en cuenta para los datos que voy a presentarles a continuación. En primer lugar, bueno, y algo importante tener acá es que lo importante para los países, digamos, es encontrar cuál es la diversificación óptima de inversiones, ¿no? Y eso depende, por ejemplo, de factores como los niveles de desigualdad, los grados de urbanización, el estado de la infraestructura, por supuesto que además, que tienen que ver más, digamos, como con temas de vulnerabilidad, por supuesto que además también con los factores relacionados con las amenazas y la exposición, ¿no? Pero no hay una fórmula que digamos tanto por ciento para prospectiva, tanto para correctiva y tanto para compensatoria, pero lo que sí es que los estudios de caso demuestran cada vez más que la inversión en reducción del riesgo de desastre, que es antes de que suceda, digamos, el evento, es más costo eficiente que la inversión en respuesta. Eso varía dependiendo de los estudios de caso, como les decía, pero puede andar entre, por cada dólar invertido antes, se pueden ahorrar entre 4, 7, en algunos casos hasta $12 en necesidades de respuesta. Entonces, si bien la diversificación óptima va a depender específicamente del contexto en el que estemos hablando, tanto a nivel país como a nivel de ciudades, sí, efectivamente, tendemos a considerar que la inversión correctiva y la inversión prospectiva es una inversión más efectiva. ¿Qué necesitamos, digamos, para avanzar en el proceso, ¿no? de invertir más y mejor en reducción del riesgo de desastre? En primer lugar, necesitamos de marcos habilitadores, ¿no? Y eso es algo que estudiamos en el RAR, ¿no? O sea, necesitamos que los países cuenten con las políticas, las legislaciones, las normativas y los planes necesarios para facilitar la inversión en riesgo de desastre, ¿no? Entonces, aquí tenemos una figura que nos dice en temas de marcos habilitadores, cómo estamos más o menos en la región. Y lo que nos dice, lo que podemos ver aquí es que en los marcos habilitadores más de carácter normativo para la reducción del riesgo de desastre, la región ha avanzado mucho.
Por ejemplo, vemos que la mayoría de los países de la región cuentan con leyes y decretos relacionados con la reducción del riesgo de desastres, con planes y con políticas de ordenamiento territorial que son, como les decía, la base, ¿no? En temas del marco de políticas públicas para poder, digamos, avanzar hacia las inversiones. Pero, por el otro lado, en términos de marcos habilitadores que canalicen la inversión, o sea, que ayuden a canalizar la inversión en reducción del riesgo de desastre, lo que vemos es que todavía hace falta avanzar más en la región, ¿no? Por ejemplo, solamente un número pequeño, ¿no? Relativamente pequeño para los 35 países considerados en el estudio, cuenta con instrumentos de inversión pública relacionados con la reducción del riesgo de desastre. ¿Qué son los instrumentos de inversión pública relacionados con la reducción del riesgo de desastre? Por ejemplo, metodologías, herramientas o guías para incorporar la reducción del riesgo de desastre en los proyectos de inversión pública, digamos. Eso necesitamos avanzarlo más en la región. Y también, por ejemplo, estrategias financieras para la gestión del riesgo de desastre, donde solamente 10 países de la región cuentan con este tipo de estrategias que son fundamentales para avanzar en la implementación de instrumentos que permitan canalizar el financiamiento necesario para la inversión en reducción de riesgo de desastre. Entonces, el balance general es que tenemos un buen marco normativo, pero faltan los marcos habilitadores para la inversión y hace falta avanzar más en esa perspectiva. Y bueno, otro de los temas que estudiamos y cómo de alguna manera se manifiesta esto en el financiamiento y la inversión es que los países asignan muy poco de su presupuesto a la reducción del riesgo de desastre. Esto, lo que vemos acá es un estudio de caso donde analizamos en varios países de la región los últimos 10 años de qué manera estaban clasificando su presupuesto, la parte de su presupuesto que clasificaban como reducción del riesgo de desastre, esto es a partir de los países que tienen clasificadores para identificar la inversión en reducción del riesgo de desastre, que también son muy pocos. Y lo que vemos es que los países clasifican únicamente el 1% en promedio de su presupuesto nacional en temas de reducción del riesgo de desastre, lo cual es bastante poco, como podrán ver. Y además de eso, un dato interesante es que después cuando vemos el presupuesto planificado y el presupuesto ejecutado, vemos que en promedio se ejecuta el 80% del presupuesto planificado. Entonces tenemos una doble trampa, ¿no? Uno, en primer lugar, el presupuesto es muy poco y dos, aún, además de ser muy poco, no se ejecuta en su totalidad, ¿no? Y como les decía, en este marco conceptual, ¿cómo se distribuye esto en estas tres categorías que hablábamos, ¿no? De prospectiva, correctiva y compensatoria? Y lo que vemos es que la mayor parte de la inversión y de la asignación y clasificación presupuestaria está destinada a la gestión compensatoria, es decir, a atender las necesidades de la respuesta posterior al evento, cuando únicamente el 16% se destina a medidas correctivas, es decir, a medidas ex ante que lo que buscan es reducir el riesgo ya existente y 6% a las medidas prospectivas, que son las que se dedican a evitar la generación de nuevos riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros, como les decía, estamos identificando que una diversificación óptima debería de apuntar a una inversión en mayor proporción en términos prospectivos y correctivos, lo que ayudaría a disminuir las necesidades de la gestión compensatoria, lo que vemos en la realidad es que estamos al revés de lo que estamos pensando, ¿no? Entonces es necesario, digamos, trabajar con los países y dentro de los países para poder darle la vuelta y poder de alguna manera avanzar en incrementar la inversión prospectiva y la inversión correctiva, que a su vez nos hará llevar las necesidades de inversión correctiva a un menor nivel, ¿no? Eso es un hallazgo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inversión en reducción del riesgo de desastre. Y en el tema de la cooperación internacional, aquí estamos hablando de ayuda oficial al desarrollo y estamos hablando específicamente, digamos, de transferencias. Lo que vemos es una situación muy parecida.
tenemos que aproximadamente el 1% de la ayuda oficial al desarrollo que se recibe en la región está clasificada como reducción del riesgo de desastres. Si considerásemos, si considerásemos también la respuesta de emergencia y la reconstrucción, eso aumenta, digamos, a un 2,5%. Y si consideramos la adaptación al cambio climático, eso aumentaría a un 7,5%. Igual, digamos, sumando todas esas categorías, termina siendo, digamos, un porcentaje pequeño comparado con la necesidad, ¿no? Que hablábamos al principio de esta presentación. Y como vemos, también se da la situación un poco inversa en la cooperación internacional que hablábamos también con los presupuestos nacionales, ¿no? Porque vemos un 1% dedicado a lo que podría ser considerado inversión prospectiva y correctiva ex ante y un 2,5%, o sea, más del doble, a la intervención ex post, ¿no? Entonces tenemos una situación similar tanto en la asignación de presupuestos domésticos como en la asignación de ayuda oficial al desarrollo y cooperación internacional. Y esto es algo que impacta directamente en la implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que tiene 7 metas, ustedes las han de conocer, y cuya meta F es la relacionada con el aumento de la cooperación internacional para los países en desarrollo. Esta meta F es interesante hacer notar que es la meta más subreportada que hay en el monitor del marco escenario, es decir, la meta que menos se reporta en los países. Y tiene, digamos, la meta está compuesta por 3 tipos de cooperación, ¿no? Uno es el financiamiento, ya vimos un poco, digamos, la información ahí. Otro es el tema de cooperación para el desarrollo de capacidades, muy relacionado con lo que ustedes están trabajando en este proyecto Kizuna. Y otro es la transferencia y la cooperación en temas de tecnología. En América Latina, únicamente 8 países reportan cooperación internacional en promedio. Y específicamente, digamos, en los temas de capacitación y transferencia, hemos identificado en el monitor del marco de Sendai que únicamente se registran 23 iniciativas de capacitación y transferencia recibidas y 13 otorgadas. Creo que todos y todas estaríamos de acuerdo que este no es un dato representativo de la realidad porque es mucho más lo que se recibe y lo que se otorga entre los países de la región y también con otros socios estratégicos como es Japón, pero lastimosamente no está reportado dentro del monitor oficial del marco de Sendai y esto es importante que dentro de nuestros esfuerzos podamos incorporarlo para que podamos realmente saber cuánto estamos avanzando en esta meta tan crítica que hacia 2030 debemos de alcanzar para poder avanzar en los objetivos y las prioridades establecidas por el marco de Sendai, ¿no? Entonces, ok, entonces también me pidieron y estuvimos conversando sobre la importancia de darle un doble clic, ¿no? A los desafíos y prioridades para la recuperación resiliente, ¿no? Aquí hemos estado hablando de inversión y financiamiento en la reducción del riesgo de desastres en general, ¿no? Dando estas pinceladas sobre la inversión prospectiva, correctiva y compensatoria. Pero como ustedes saben, el marco de Sendai tiene 4 prioridades. La primera prioridad es el conocimiento del riesgo, mejorar el conocimiento del riesgo, que en esa es una de las prioridades en que más se ha avanzado en la región. La segunda es mejorar la gobernanza de la gestión del riesgo de desastre, que es otra de las prioridades en las que se ha avanzado bastante en la región. La tercera es invertir en reducción del riesgo de desastre para la resiliencia, que es la prioridad número 3. Esta es la prioridad en la que menos se ha avanzado. Y la segunda prioridad que necesita más avances en la región es justamente el tema de recuperación y reconstrucción resiliente, que es la cuarta prioridad, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre esta parte de recuperación resiliente, pero teniendo en cuenta el antecedente de cómo estamos en términos de inversión y financiamiento en la reducción del riesgo de desastre. Entonces, bueno, esto yo creo que todos y todas lo conocen, pero un poco también el marco teórico para que podamos tenerlo de referencia, ¿no? De qué es recuperación resiliente.
Recuperación desde UNDRR lo consideramos como la restauración o mejora de los medios de vida y la salud, así como de los activos, sistemas y actividades económicas, físicas, sociales, culturales y ambientales de una comunidad o sociedad afectada por un desastre, en alineación con los principios del desarrollo sostenible y de reconstruir mejor con el fin de evitar o reducir el riesgo de desastres futuros. Y aquí hay dos conceptos asociados con recuperación que quisiera que pudiésemos tener en consideración para cuando hablamos de recuperación resiliente. Uno es el concepto de readiness, que digamos en español sería como preparación para la recuperación, que es planificar la recuperación antes de que ocurra un desastre. O sea, la preparación para la recuperación es un componente esencial para la recuperación resiliente, ¿no? O sea, no pensar la recuperación cuando ya pasó, sino en inglés algunos colegas le llaman pre-recovery, ¿no? O sea, digamos, la recuperación previa, ¿no? Y por el otro lado, un concepto muy utilizado últimamente, que es el de Build Back Better, reconstruir mejor, que es reconstruir de manera más rápida, más resiliente y más inclusiva, ¿no? O sea, entonces, la recuperación, para que sea resiliente, debe, entre otras cosas, tomar en cuenta, digamos, la preparación para la recuperación y la capacidad de Building Back Better o reconstruir mejor, ¿no? Entonces, nosotros recientemente, en junio, a principios de junio de este año, se llevó a cabo la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre en Ginebra, donde estuvieron representados muchos de los países de la región. Y en el marco de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre, se llevó a cabo la Conferencia Mundial para la Recuperación Resiliente. Y en preparación a la Conferencia Mundial para la Recuperación Resiliente, desde UNDRR, junto con la Plataforma Internacional para la Recuperación, hicimos unas consultas a los países para poder entender cuáles eran los desafíos actuales más importantes en términos de recuperación. Y aquí les presento algunos de sus resultados, ¿no? Están diversificados en cuatro dimensiones. Uno son las estructuras institucionales y de participación, otros son las regulaciones y procesos de planificación. El tercero son las capacidades financieras, humanas y técnicas, y el cuarto es la comprensión del riesgo y capacidades de conocimiento. Entonces, en el primero, en estructuras institucionales, lo que vemos es que en términos para la recuperación específicamente, hay arreglos institucionales fragmentados, donde tenemos distintos instrumentos, ¿no? Distintos actores que no necesariamente, digamos, están bien articulados en términos de gobernanza y roles indefinidos para actores que van más allá del sector público, ¿no? Para la sociedad civil, el sector privado, la academia y los actores internacionales. Y también algo que se destacaba es que la participación comunitaria era limitada, ¿no? En términos de procesos de regulación y planificación, vemos alineado, ¿no? Con el tema de los arreglos institucionales fragmentados que hay marcos regulatorios insuficientes para la planificación con perspectiva, para la recuperación con perspectiva de resiliencia. Es decir, tomando en cuenta los dos conceptos que hablábamos al principio, que son readiness y build back better, ¿no? Y eso, digamos, afecta la falta de planes estratégicos de reconstrucción, donde una de las cosas que se destacaba mucho dentro de la región es que las soluciones basadas en la naturaleza, que ayudan mucho al tema de la resiliencia de la infraestructura, no están integradas sistemáticamente en los procesos de reconstrucción. Y las evaluaciones de daños y pérdidas no son exhaustivas. Esto es principalmente para aspectos que tienen que ver con slow onset disasters, que serían, digamos, como tipo las sequías, ¿no? O el extreme heat, el calor extremo, y también, digamos, para desastres o eventos, perdón, que están muy localizados, ¿no? O sea, que son más a escala comunitaria. Y otro aspecto también importante para tener en cuenta la evaluación de daños y pérdidas es que es necesario afinar y ajustar y estandarizar también metodologías para entender las pérdidas económicas en cascada de estos eventos, ¿no? Entonces, eso por un lado en el tema de regulaciones y procesos de planificación. También en temas de capacidades financieras, humanas y técnicas, vemos que hay ausencia de sistemas claros de gestión financiera y fondos nacionales de recuperación ante desastres. Hay varios países que tienen fondos de recuperación ante desastres, pero que funcionan más para la atención a la emergencia que para la recuperación.
Hay un uso insuficiente de instrumentos de financiación, por ejemplo, digamos, de seguros paramétricos, préstamos contingentes y algunos, digamos, que tienen que ver más con la gestión prospectiva y correctiva. Hay una capacidad débil de los gobiernos locales donde la recuperación está más asociada al nivel nacional y hay, digamos, una necesidad de aumentar los esfuerzos para el desarrollo de capacidades en las entidades de respuesta para que la respuesta incorpore también perspectiva de recuperación resiliente. Y en comprensión del riesgo y capacidad de conocimiento, las evaluaciones de riesgo, sobre todo evaluaciones de tipo probabilista de riesgo, no se integran en la planificación para la recuperación. O sea, nosotros tenemos que hacer uso, digamos, de este conocimiento del riesgo para planificar la recuperación de manera preparativa, datos desagregados limitados y protocolos débiles para compartir datos. Vemos que hay mucha desintegración de los datos. Muchas veces existen los datos, pero están desintegrados, digamos, están repartidos en distintas instituciones que no necesariamente tienen protocolos para ponerlos en común. Y eso hace que herramientas tecnológicas terminen subutilizadas y la innovación digital esté fragmentada, ¿no? Y algo que tiene que ver con un poco el tema de daños y pérdidas que les mencionaba es que las lecciones de desastres pasados no se terminan de capturar ni se aplican para la recuperación futura, ¿no? Entonces, es un poco en la consulta que hicimos, los desafíos que pudimos rescatar, ¿no? Y a partir de eso, en la Conferencia Mundial de Recuperación Resiliente, se definieron algunas acciones prioritarias para avanzar hacia la recuperación resiliente, ¿no? Y aquí tenemos las 10 acciones prioritarias que fueron publicadas y que fueron acordadas por los países participantes en la conferencia, donde uno es evaluar la preparación para la recuperación, en lo que hablábamos del readiness, ¿no? O sea, evaluar cómo estamos los países específicamente en temas de preparados para la recuperación. Construir la capacidad institucional para la recuperación, asegurar la financiación predecible, ¿no? A través de distintos instrumentos que están disponibles para los países que muchas veces no son utilizados porque son complejos, porque los procesos de adquisición requieren de mucha articulación interinstitucional o porque la normativa misma no lo permite. Entonces hay que ver cómo se hacen los arreglos institucionales para asegurar esta financiación predecible, fomentar las asociaciones multi-stakeholder que permitan la participación activa de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de las comunidades, por supuesto, que muchas veces, digamos, se hacen cargo a nivel, digamos, no oficial de las labores de rehabilitación y recuperación posterior a los daños provocados por los desastres, ¿no? Mejorar la colaboración con el sector privado, habilitar la recuperación económica rápida, y esto es importante porque muchas veces los procesos de recuperación se basan más en la rehabilitación de la infraestructura que en la rehabilitación de las funciones críticas que la infraestructura provee, y esto implica comprender mejor los efectos en cascada, ¿no? De la falta de resiliencia de la infraestructura crítica, ¿no? Entonces, mejorar la reconstrucción resiliente, la perspectiva de Build Back Better, la conciencia pública de la necesidad de prepararnos para la recuperación, localizar la recuperación a nivel comunitario, y como les decía, esto es particularmente importante por la importancia que tienen las comunidades en la realidad, en los procesos de recuperación, y por otro lado, porque estamos viendo constantemente también la necesidad de abordar de una manera más estratégica los procesos de recuperación de los desastres que están más localizados, ¿no? Y establecer sistemas de monitoreo que nos permitan ir incorporando la experiencia y también haciendo análisis y evaluaciones de riesgo que nos permitan proyectar de manera prospectiva las necesidades de recuperación, ¿no? Entonces, estas son las 10 acciones prioritarias que se lanzaron en junio de este año en la conferencia mundial. Y como parte de eso, nosotros hemos desarrollado el marco de recuperación resiliente que da respuesta a la acción prioritaria número uno, ¿no? Evaluar la preparación para la recuperación. Y este es un proceso que estamos recientemente empezando a pilotear con algunos países, digamos que lo que queremos es trabajar entre UNDRR, la Plataforma Internacional para la Recuperación Resiliente, los países de la región y otros actores interesados en poder entender ya, digamos, no a nivel de consulta, sino a nivel de estudio más en profundidad de cómo está
el readiness, ¿no? La preparación para la recuperación en los países, ¿no? Y lo que buscamos es evaluar la planificación, las políticas y las prácticas predesastre que permiten a las comunidades y a los sistemas emprender una recuperación resiliente. Y esta evaluación se lleva a cabo en cuatro dimensiones, que son las cuatro dimensiones que les presenté en el tema de los desafíos, en términos de analizar, por ejemplo, la gobernanza, cuáles son los roles institucionales, los marcos, las plataformas multi-stakeholder y los procesos de planificación de la respuesta con perspectiva de recuperación. ¿Qué datos y conocimientos existen, no? O sea, existen KPIs y objetivos y metas relacionadas con la recuperación y sistemas monitoreados adecuados para hacerlo. Registros digitales de infraestructura y vivienda que permitan planificar y proyectar las necesidades de recuperación. Revisiones post-desastres, plataformas de datos, etcétera, ¿no? Que permitan que la recuperación sea informada por el riesgo y por los impactos. Finanzas, ¿no? Disponibilidad, como les comentaba, de instrumentos de financiamiento como créditos contingentes, seguros, bonos, etcétera. Fondos de recuperación y respuesta preidentificados que incorporen la recuperación, no solo el tema de la respuesta inmediata. Herramientas fiscales para el sector privado para incentivar la rehabilitación desde el sector privado y financiación, blended finance, ¿no? Y colaboración con donantes. Y además trabajar en temas de capacidades, que es algo que ustedes han estado trabajando, ¿no? O sea, a través de capacitaciones, el trabajo con las autoridades locales y los municipios, que es muy importante, generando estándares de reconstrucción resiliente, que es algo que estamos también trabajando en el marco del G20, y apoyo a grupos informales y vulnerables, ¿no? Entonces, la idea es este marco, nosotros ya lo estamos terminando de afinar y la idea es empezar a pilotearlo con algunos países para poder hacer, digamos, un estudio de profundidad y poder entender un poco dónde están los gaps, digamos, de cada país para poder ir desarrollando planes de trabajo que permitan prepararnos mejor para la recuperación resiliente, ¿no? Entonces, esto en el marco, digamos, de la cooperación internacional y otras iniciativas de cooperación internacional que están asociadas con temas de recuperación resiliente y que creo que pueden ser de interés para ustedes, y con gusto podemos vincularnos alrededor de estas y quisiera dejarles, ¿no? Para como una invitación a seguir la conversación. Bueno, aquí les presento cuatro iniciativas en las cuales UNDRR está directamente vinculado. Una es la Plataforma Internacional para la Recuperación, que es una alianza global para fortalecer el conocimiento, el intercambio de experiencias y las lecciones sobre recuperación, rehabilitación y reconstrucción resiliente. Esta es una plataforma que periódicamente organiza la Conferencia Mundial para Reconstrucción Resiliente, que como les comenté tuvo lugar en junio de este año en Ginebra y donde se acercaron estas 10 acciones prioritarias, de las cuales la primera es esta herramienta para la evaluación de la preparación para la recuperación. Además, existe la iniciativa Alerta Temprana para todas las personas. Es una iniciativa lanzada por el secretario general de las Naciones Unidas que establece que todas las personas deberían de contar con sistemas de alerta temprana para el 2027. O sea, y es alerta temprana multiamenaza, pero sí aquí, bueno, tengo que hacer el disclaimer, ¿no? Porque entiendo que usted ha estado enfocado más en temas de sismos. Esto solo establece, digamos, solo está enfocado, digamos, en eventos de carácter hidrometeorológico. Pero bueno, o sea, entiendo que ustedes también trabajan en estos otros temas, entonces también puede ser interesante para ustedes, digamos, el tema de la iniciativa Early Warnings Forward. Además, UNDRR forma parte del co-secretariado de la Red de Santiago. La Red de Santiago es un acuerdo que se realizó en la COP para dar asistencia técnica a los países para evitar, minimizar y responder las pérdidas y daños causadas por los efectos del cambio climático, donde distintos actores, especialistas, organizaciones, academias, sector privado, cooperantes a nivel internacional se congregan para dar asistencia no solo en temas que tienen que ver con el abordaje de los daños y pérdidas posterior al desastre, sino cómo evitar, digamos, que se maximicen los daños y pérdidas antes del desastre, y entre esos está el tema de la recuperación resiliente también. Y finalmente, la coalición para la infraestructura resiliente a desastres. Esto es importante también porque de alguna manera los daños más directos de los desastres están asociados con la infraestructura. Eh,
En este caso, la Alianza Global lo que busca es una alianza que está liderada por la India, de la cual, digamos, también hay varios países de América Latina que forman parte. Algunos de los países que ya forman parte son Chile, Brasil, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y algunos países del Caribe como Barbados, Trinidad y Tobago recientemente y algunos más por ahí, yo les puedo pasar la lista completa, ¿no? Esta es una coalición a través de los cuales los países con los socios estratégicos buscan fortalecer la resiliencia de la infraestructura, donde la resiliencia, una de las partes importantes, digamos, de los componentes importantes y cualidades importantes de la resiliencia de la infraestructura es la capacidad de sobreponerse, digamos, a los eventos, ¿no? Entonces, estas son cuatro iniciativas que están a disposición para poder conectar, para poder involucrarse, donde se involucra mucho el tema del conocimiento, el intercambio de tecnologías, el aprendizaje a través de la práctica y el intercambio de lecciones entre los países y entre los actores que pueden ayudar a ir mejorando constantemente la cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastre y avanzar juntos y juntas en la implementación del marco de Sendai y en fortalecer la resiliencia del desarrollo sostenible. Yo lo dejo por ahí, espero haber cumplido con el tiempo. Ah, no, perdón, se me faltaba la parte más importante. Eh, bueno, y los dejo con una invitación. El próximo año vamos a llevar a cabo con el país de las Bahamas como anfitrión la plataforma regional para la reducción del riesgo de desastre 2026. Esta plataforma regional es una plataforma que se viene llevando a cabo periódicamente. La última fue en el 2023 en la ciudad, ¿dónde fue? Fue en Uruguay en el 2023 y ahora va a ser en las Bahamas, en Punta del Este, en Uruguay, perdón. Y ahora va a ser en las Bahamas y están todos y todas invitadas a esta plataforma regional que yo quería traerlo para la discusión junto con ustedes y invitarles porque uno de los temas más importantes a tratar en la plataforma regional de 2026 va a ser la recuperación resiliente, donde tanto las Bahamas como el resto de países del Caribe y los demás países de la región de América Latina y el Caribe y de las Américas en general van a llevar sus aprendizajes, sus desafíos y sus herramientas a discusión para poder incrementar las capacidades regionales para la recuperación resiliente. Así que todos y todas invitados a esta plataforma que fue anunciada en junio de este año y cuya organización ha iniciado ya y esperamos verles a todos por allá. Bueno, muchísimas gracias y quedo atento hacia el tiempo para comentarios y preguntas. Bien, agradecemos al señor Bonilla por su visión estratégica y estimulante presentación. Si quieren aplaudir, no hay ningún problema para que se escuche. Muchas gracias. Yo no sé si en la sala hay algún tipo de pregunta para poder seguir después avanzando con el programa o después le hacemos las preguntas por interno. Por interno. Ok. Don Luis, muy agradecido. Perdón, ahí hay una pregunta. Ahí, todavía no, para que se escuche. Hola, ya, ¿sí? Sí, sí, escucho. Jorge Botay del Ministerio de Obras Públicas, ¿cómo está usted? De Hola, Chile. mucho gusto. Oye, una pregunta, lo que pasa es que cuando hablaste de los temas de los clasificadores en cuanto a las inversiones que se desarrollan en reducción de riesgo de desastre, ustedes hicieron un análisis, ¿cierto?, a la región. Y lo que me quedó la duda es cómo se desagrega esa información, en qué sentido se está invirtiendo, en qué áreas se está invirtiendo y cómo ustedes están mirando la inversión. Y esto es por otra cosa que quizás después en el panel se va a abordar respecto a cómo también se hacen los análisis desde el exterior. Nosotros tuvimos una experiencia con Naciones Unidas respecto a el análisis de la inversión del gasto público en materia de reducción de riesgo de desastre aquí en Chile y tuvimos algunas diferencias respecto a cómo hacían la evaluación de eso. Y es bien importante también conocer cómo ustedes desagregan esa información y qué es lo que buscan también reconocer en ese campo de las inversiones. Eso, gracias. Perfecto, sí, muy, muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, en este caso, en el caso de lo que yo presenté, que es lo que ustedes pueden ver
en el reporte de evaluación de riesgo de desastre en el RAR, lo que hicimos fue tomar los clasificadores, digamos. Entonces, acá esto tal vez es un tema metodológico, pero es interesante si quieren, digamos, profundizar un poco en esto. Los clasificadores no son, digamos, hay elementos del presupuesto que están clasificados como reducción del riesgo de desastre de manera oficial y lo que hicimos fue buscar esos clasificadores y filtrar esos clasificadores para entender, digamos, cuáles elementos, líneas presupuestarias estaban clasificadas como reducción del riesgo de desastre. Los clasificadores en sí tienen su propia subclasificación que nosotros estandarizamos porque no siempre son las mismas entre países y nosotros estandarizamos por aspectos metodológicos para diferenciarlas entre inversión prospectiva, correctiva y compensatoria, ¿no? O sea, utilizando estas tres macro categorías porque los clasificadores tienen más definiciones y como les decía, no están estandarizados entre sí. Eso, y es importante notarlo, y ahí agradezco mucho tu pregunta, es lo que los países clasifican. Eso no significa que eso es todo lo que los países invierten en reducción de riesgo de desastre, porque puede haber temas que puede haber líneas presupuestarias que están contribuyendo a la reducción del riesgo de desastre, pero que no están clasificadas como tales. Por ejemplo, porque lo clasificaron como otra cosa, ¿no? O sea, lo clasificaron, por ejemplo, puede ser que el componente principal sea otro tema, ¿no? Medio ambiente, género, inclusión, etcétera, y haya otros clasificadores que sean más pertinentes a esos, o porque simplemente no existen los clasificadores, ¿no? O porque no hay una apropiación de la entidad del clasificador para utilizar ese clasificador a la hora de estructurar su presupuesto, ¿no? Entonces, lo que presentamos ahí es lo que las instituciones clasifican y lo estandarizamos. Sin embargo, para poder identificar y poder hacer un screening más detallado de cómo los gobiernos eh, designan presupuesto en reducción del riesgo de desastre, aun cuando no esté clasificado como tal, es decir, que, digamos, podamos revisar toda el presupuesto y empezar línea por línea a decir esto sí contribuye, esto no contribuye. Desde UNDRR hemos desarrollado una taxonomía para el etiquetado presupuestario, que es otra metodología que lo que permite es ir agarrando línea por línea, en el caso del presupuesto que está el presupuesto basado en resultados, programa o subprograma, que nos permite ir identificando elemento por elemento qué aspectos contribuyen directamente, cuáles aspectos contribuyen indirectamente y cuáles aspectos potencialmente podrían contribuir a la reducción del riesgo de desastre, independientemente si en la gestión presupuestaria estén clasificados como tales. Entonces, por ejemplo, les doy un caso, ¿no? O sea, un ejemplo. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que nosotros estamos desarrollando este ejercicio, nosotros vemos que Guatemala tiene aproximadamente el 2.5% de su presupuesto anual clasificado como reducción de riesgo de desastre, o sea, que lo clasifican como tal. Pero si nosotros hacemos el ejercicio del etiquetado presupuestario, nos damos cuenta que hasta el 15% del presupuesto está potencialmente o marginalmente vinculado con la reducción del riesgo de desastre. Lo que pasa es que no está clasificado como tal por razones que, digamos, ya pude explicar de manera más genérica. Entonces, es importante también para poder tener una comprensión a detalle, poder utilizar estas taxonomías y este etiquetado que nos permita ir más allá de lo de la clasificación. Y por el otro lado, también es muy importante que los países puedan maximizar la utilización de los clasificadores que permita, digamos, que las instituciones se apropien y los gastos que estén asignados para reducción de riesgo de desastre se clasifiquen como tales. Muchas gracias, señor Bonilla. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que sí, ahí al fondo. ¿Escucha, don Luis? Sí. Ignacia Rojas de ITREN, directora de vinculación de ITREN. Ah, Quería preguntar respecto de cuando ya estamos hablando de financiamiento para la recuperación, si lo miramos desde la perspectiva costo de oportunidad, ¿cierto? Porque a mí me da la impresión de que los gobiernos de alguna manera van financiando las recuperaciones, ¿ya? Pero eso tiene un costo que se traduce en otras cosas.
programas o políticas que se dejan de hacer, y eso finalmente es bienestar muchas veces para la misma población, porque son programas sociales. No sé si desde esa perspectiva hay algún hallazgo relevante, hay alguna pista que este reporte, digamos, haya sistematizado y recogido de las experiencias del resto de los países. Sí, esa es, también es una muy buena pregunta, muy interesante y saludos a los colegas y las colegas de ITREN con quienes tenemos muy buena comunicación. A ver, nosotros lo que hemos visto, digamos, que ayuda a disminuir, ¿no? Esto que podría aparentar como una suma cero, ¿no? De recursos, en donde tenemos que destinar recursos de una cosa para la recuperación o para la respuesta y tal, es la importancia de tener una buena estrategia de financiamiento para la reducción del riesgo de desastre, ¿no? O sea, cómo tener, digamos, una estructuración del financiamiento a través de diferentes capas que nos permita no necesariamente, digamos, depender de manera exclusiva de los fondos de emergencia que normalmente están asociados a reasignaciones presupuestarias que de alguna manera pueden afectar